comenzar con todo esto, quería daros a todos la bienvenida a este seminario en español de las ACS Science Talks. Y hoy es un grandioso placer para mí tener a Javier García de Bajo, profesor de investigación de ICREA y líder del grupo de teoría en nanofotónica en el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, España. El seminario de hoy, como podéis ver, se titula La carrera por el control de procesos físicos a escalas pequeñas de espacio y tiempo. Los intereses del profesor García de Bajo abarcan microscopía electrónica, interacciones de luz y materia, óptica cuántica, física de la materia condensada, fenómenos ultrarrápidos y nanofotónica. El grupo del profesor García de Bajo utiliza técnicas teóricas y computacionales para investigar nuevos fenómenos y así poder explorar su potencial aplicación en microscopía, sensores, procesamientos de información. El profesor García de Bajo ha coautorado más de 400 artículos con más de 64.000 citas y un índice H de 121 a fecha de diciembre de 2024. Por último, quería añadir que el profesor García de Bajo es miembro de la American Physical Society, de la Optical Society of America y de la Electromagnetic Academy. En la ACS, y yo en particular, estamos muy honrados de contar con algunos de sus artículos. No solo eso, también quería decir que el profesor García de Bajo es editor en la revista de la ACS, ACS Photonics, y es uno de nuestros miembros la editorial board más activos y que más está ayudando a la revista a crecer y a llegar a más científicos y a más lectores. Bien, muchísimas gracias por la introducción. Vamos a dar comienzo a la charla. Primero voy a seleccionar aquí un lápiz para marcar la presentación. Bueno, pues como bien ha dicho Greco, hablaremos de la carrera por el control de procesos físicos, siempre a escalas cada vez más pequeñas en el espacio y en el tiempo. Bien, para introducir este tema, me ha gustado ver esta evolución de las distintas tecnologías a lo largo del tiempo, cómo las tecnologías van emergiendo y después dan paso a otras, etcétera, ¿no? En cada una de estas tecnologías, estas revoluciones tecnológicas, lo que ha ocurrido es que las escalas de espacio y de tiempo se han visto comprimidas, desde finales del siglo XVIII con milímetros segundos hasta llegar a la actualidad con nanómetros y nanosegundos, que son las escalas habituales en muchos de los dispositivos que utilizamos habitualmente en nuestra vida diaria. Bueno, para ilustrar también este aspecto, me parece interesante esta imagen de Manhattan a principios del siglo XX, donde se ve gran cantidad de cables para comunicaciones, electricidad, pero sobre todo comunicaciones. Era un absoluto desastre, una madeja de cables por todas partes. Esto fue comprimiéndose en el tiempo, años 70, tenemos todavía, bueno, no creo que este aparato sea nuevo, parece bastante utilizado, pero bueno, se ha comprimido al menos, ¿no? Después, con las tecnologías de microprocesadores, tenemos estructuras cada vez más pequeñas. En la actualidad, estructuras donde un transistor simplemente puede ocupar unas cuantas decenas de nanómetros. Y para ponerlo en contexto, aquí tenemos el coronavirus de la pandemia de hace 5 años y aquí una bacteria, ¿no? Para ponerlo en contexto, ¿no? El tamaño que tienen estas cosas. Bueno, queremos ver cosas pequeñas para poder diseñarlas, para poder estudiarlas bien. Y una forma muy primitiva de ver cosas es a través de la cámara oscura. Aquí está el concepto. Tenemos un pequeño agujero a través del cual se proyecta la luz que viene de un objeto, reflejado en un objeto, y simplemente esta proyección, la proyección geométrica de los rayos, dibujan la imagen del objeto. Entonces, si queremos ver cosas muy pequeñas,
este es el esquema. Si queremos ver cosas muy pequeñas, cosas que estén muy cerca del agujero, van a ser amplificadas. La única limitación parece ser que es el tamaño del agujero con respecto al tamaño del objeto. Problema resuelto, ¿verdad? Es decir, acercamos el objeto mucho y hacemos a la cámara y hacemos agujeros muy pequeños y ya está. Sin embargo, eso no funciona. Y no funciona porque la luz no se comporta realmente como rayos, sino que tiene una naturaleza ondulatoria. Y esto se ve en estas fotografías, donde por ejemplo aquí en el borde de una cuchilla se ven franjas de interferencia que denotan que la luz tiene un tamaño físico, y eso depende de la longitud de onda de la luz. Cuando utilizamos un puntero láser rojo, típicamente 650 nanómetros, o verde, de 532 nanómetros de longitud de onda, y utilizamos una red de difracción, entonces podemos proyectar en una pared. Esta es una fotografía, lo podría hacer si fuera una charla física, pero al ser virtual lo que he hecho es una foto del resultado de proyectar en la pared al pasar el láser por una red de difracción transparente, ¿no? Donde tenemos muchos elementos periódicos muy pequeños. La luz se difracta y produce estos puntos que son, bueno, de diferente tamaño dependiendo de la longitud de onda, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Nuestro objeto que difracta la luz sería este objeto periódico, o sea, esta serie de dispersores de luz periódicos. Aquí tenemos la luz incidente, nuestro láser, y entonces cada objeto dispersa la luz, y si nos fijamos en una dirección concreta, esta dirección, este ángulo, pues vamos viendo cómo los distintos frentes de onda se van formando, y os podéis fijar en que no coinciden. Por tanto, al sumar todas las ondas, el efecto neto es, para este ángulo concreto, es que desaparece. Sin embargo, si elijo otro ángulo diferente, cambio el ángulo ligeramente, de manera que todos los frentes de onda están alineados, esto se llama en fase, entonces consigo un punto de luz, y esto es lo que ocurre aquí. Para ciertas direcciones, toda esta luz acaba en los mismos puntos intensos que denotan coherencia entre todas los dispersores de luz. Bueno, el efecto de la luz se comporta como ondas. Las ondas son un fenómeno universal. Hay muchas formas de ondas. Por ejemplo, en el agua, en un estanque, tiramos una piedra y vemos las ondas. Tiramos dos piedras y vemos efectos de interferencia. Hay zonas en las que la interferencia es destructiva, puntos del agua que no se mueven, otros que se mueven el doble que si solo hubiera una piedra. Tenemos el experimento de la doble rendija, es decir, sacamos luz desde un punto y la hacemos pasar a través de dos pequeños agujeros. Esto lo podemos hacer fácilmente con una cartulina, dos pequeños agujeros con una aguja, un láser, y a una distancia grande vemos el láser como, en vez de tener un spot, una forma homogénea, se forman franjas de interferencia. Podemos difractar, reflejar la luz. Aquí se ven ondas de agua reflejadas. Podemos tener otros tipos de ondas, en este caso mucho más dañinas. Este es un mapa de la Ciudad de México. La Ciudad de México está rodeada por una serie de colinas. Esto define algo así como una plataforma, es como un tambor que, por desgracia, resonó con un terremoto en el año 1985, y estos autores calcularon el nivel de daño producido en distintas zonas a través de las vibraciones de un tambor, a las frecuencias de las ondas del terremoto, entonces las ondas sísmicas. Y esto se correlacionaba bastante bien con la destrucción observada, ¿vale? Bueno, un concepto importante es el límite de difracción, y esto va a definir precisamente el desafío que tenemos para llegar a escalas de tiempo y espacio muy pequeñas en el resto de nuestra exposición. Tenemos luz. Con la luz podemos definir la longitud de onda, la distancia entre los distintos frentes de onda que van progresando.
en la dirección de movimiento. Por tanto, podemos describir, en el caso de la luz, el campo eléctrico como una función armónica, por ejemplo, una función coseno, donde definimos 2pi partido por lambda como el vector de onda de la luz, o número de onda. Entonces, esta cantidad es importante, juega un papel importante. Lo que vamos a querer es proyectar la luz sobre, por ejemplo, una superficie para proyectar una imagen en un tamaño muy pequeño y así, por ejemplo, poder hacer litografía. O con un microscopio poder observar algo muy pequeño, si hacemos al revés. La luz viene de aquí y queremos observar luz que va en la otra dirección, ¿vale? Entonces, al proyectarlo, ya vemos aquí que los frentes de onda, que aquí están separados por una cierta distancia, en la dirección de la superficie están separados por una distancia mayor. Esto corresponde a una proyección a través de este ángulo del vector de onda sobre la superficie, de manera que el vector de onda es menor. Vector de onda y longitud de onda tienen una relación inversa, ¿no?, con respecto a otro. Por tanto, mayor longitud de onda, menor vector de onda. En general, cuando tenemos un sistema que proyecta una imagen o que nos permite ver una imagen, lo que hacemos es proyectar distintas ondas desde distintos ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos por 2 ángulos diferentes. Si los juntamos, hacemos una superposición, todas estas ondas están evolucionando al mismo tiempo, perfectamente sincronizadas, entonces van a interferir. El resultado es el siguiente. Si tenemos una sola onda, es una función tipo coseno. Si tenemos una onda que tenga, por ejemplo, un periodo, la mitad, sumamos los dos y tenemos esta función, la suma de estas dos, ¿vale? Si ahora ponemos otra más, con un periodo triple, tenemos esto, o muchas más, aquí estamos poniendo hasta 50, lo que observamos es que nuestra función tiene forma de pico, ¿de acuerdo? Se va formando un pico. En la práctica, en una lente, lo que tenemos es un vector de onda en la dirección paralela que va a recorrer pues, un cierto rango, desde menos un valor hasta más un valor, todo este rango, ¿no? Ángulos negativos, ángulos positivos. Si estamos en el régimen de óptica de campo lejano, es decir, con un microscopio, por ejemplo, tenemos el vector de onda de la luz que nos define el máximo vector de onda paralelo que podemos tener, simplemente porque esto es la proyección de este vector de onda sobre esto. Podemos tener desde luz así, 0, hasta luz así, que es menos el vector de onda de la luz, hasta luz así, que es más el vector de onda de la luz, ¿vale? Y esto es lo que tenemos precisamente aquí. Entonces, al hacer esta integral sencilla, es decir, la superposición de las ondas que vienen de muchos sitios, lo que obtenemos es un pico que tiene una longitud, cuando hacemos el cuadrado, para ver la intensidad, no la amplitud, que tiene una anchura del orden de la longitud de onda dividido por 2, la mitad de la longitud de onda, ¿de acuerdo? Si pudiésemos extender esta integral a valores más altos, entonces tendríamos picos más pequeños, ganaríamos en resolución. Esto es lo que queremos. Esta limitación es perfectamente equivalente al principio de indeterminación de Heisenberg. Esto es una propiedad, tal y como lo hemos descrito, entre la transformada de Fourier de esta función, la transformada de Fourier para pasar del espacio real al espacio recíproco, es decir, incertidumbre en el espacio, incertidumbre en el tiempo, y esta es una propiedad que tiene que ver con la transformada de Fourier. Si multiplicamos esto por h barra, tenemos aquí h barra, esto se transforma en momento y entonces tenemos el principio de indeterminación, pero es exactamente lo mismo. Vale, aquí en esta imagen tenemos distintas escalas de objetos que ocurren en la naturaleza y objetos fabricados artificialmente y la longitud de onda de la luz que corresponde a esos tamaños. Y el visible, lo que nosotros vemos está en este rango, el infrarrojo, por esta región, el ultravioleta, pero las cosas que queremos ver que son relevantes en la tecnología, en nuestra vida, en la biología, etcétera, son mucho más pequeñas que este rango. Queremos ir a estructuras que tienen menos de 1 nanómetro. Por tanto, tenemos que utilizar luz con una longitud de onda muy pequeña, ya está en los rayos X. Los rayos X son difíciles de manejar, ¿no?
Bien, en la historia de la microscopía todo ha sido un avance por lograr objetos, instrumentos cada vez más precisos que lleguen al límite de difracción que hemos visto antes, es decir, a la longitud de onda dividido por 2. Esto es complicado con luz visible, así que imaginad con luz de rayos X. Bueno, hasta aquí una introducción de qué es lo que queremos hacer, el por qué está claro hay muchísimos ejemplos, pero bueno, queremos hacer litografía, microchips con estructuras cada vez más pequeñas, queremos atrapar objetos, por ejemplo, esto se hace para atrapar células con luz, en medicina, en fertilización artificial. Queremos hacer, por ejemplo, fotovoltaicos mejorados, que sean más eficientes para amplificar la intensidad de la luz localmente y que se creen más electrones hueco, que sea más eficiente, que todos los fotones se capturen. O, por ejemplo, matar células tumorales tras identificarlas y decorándolas con pequeñas partículas que se calientan al iluminar. O queremos también identificar moléculas, ir hasta el límite de una sola molécula. Veremos algún ejemplo de estas cosas, pero de lo que estamos seguros es que con luz a distancias muy grandes, lo único que vamos a ver es la longitud de onda dividido por 2. No vamos muy lejos, porque esto es en el visible, ya hemos visto con la luz roja y azul media micra. Queremos ir mucho más abajo. Vale. Por ejemplo, en litografía se utilizan procesos no lineales para llegar mucho más abajo de la longitud de onda, pero esto es tecnología actual, es decir, una longitud de onda con un láser de exímero de argón fluor de esta longitud de onda. Y a pesar de que esto supone todo un engorro, el silicio se rodea de agua para fabricar microchips, simplemente porque el agua tiene un índice de refracción un poquito más grande que la unidad y por tanto la longitud de onda se comprime un poquito para ganar esto. Imaginaos las obleas de silicio desfilando a velocidades de metros por segundo y al mismo tiempo haciendo con precisión de nanómetros, imprimiendo las imágenes mediante litografía óptica. Bueno, pues esto compensa, aún así, rodearlo de agua para hacer esto. Así que hay bastante interés en mejorar la resolución, pero aquí con esta técnica estamos limitados por la longitud, el índice de refracción, que no puede ser, por ejemplo, en el visible mucho más grande de 3, 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer es, en lugar de tener esto menor que, es decir, el vector de onda paralelo mucho menor que el vector de onda de la luz, queremos tener vectores de onda mayores que el vector de onda de la luz. En este caso se tiene que cumplir la conservación del momento en la luz, es decir, el cuadrado de la componente paralela y perpendicular tiene que ser el vector de onda de la luz, lo cual significa que la parte perpendicular, aquí tenemos la forma de la evolución en el espacio de nuestra onda, este es un número imaginario. Por tanto, puede ser algo evanescente o que se amplifique exponencialmente. Evanescente es compatible con la física, es decir, que la energía no diverja en el infinito. ¿Cómo logramos esto? Puede ser, por ejemplo, mediante la introducción de pequeños elementos, una punta que sea mucho más pequeña que la longitud de onda. Aquí tenemos luz que se propaga por dentro, entonces esto nos va a llegar a una resolución mejor, ¿vale? Es una de las formas de hacer. Una de las formas características para comprimir la luz es utilizar lo que se llama plasmones. Estos son oscilaciones colectivas de electrones de conducción en un metal. Esto se utiliza muchísimo en la química, en la química física, para hacer sensores, para modificar la luz en muchos sentidos. Hablaremos de esto en un momento. En general lo que tenemos son pequeñas partículas, como esto, imaginaos una partícula de decenas de nanómetros de tamaño, donde los electrones de conducción se ven expuestos a un campo externo, si lo ilumino por ejemplo con un láser, entonces al ser iluminados con este campo externo, campo eléctrico de la luz, se desplazan, pero los iones no se desplazan, son mucho más masivos, por tanto se establece una fuerza restauradora y esto crea un movimiento oscilatorio de los electrones. Y este es como un columpio en resonancia. La frecuencia de estas oscilaciones para tamaños de decenas de nanómetros
y para metales tipo oro, plata, etcétera, ocurre en el rango del visible y el infrarrojo. Sin embargo, el campo que tenemos, el campo eléctrico que tenemos en estas partículas está confinado al tamaño de las partículas, que puede ser decenas de nanómetros, ¿no? Esto ya se ve en esta copa de Licargo, famosa, del siglo IV en Roma, en la Roma clásica, en donde a través de microscopía electrónica se vio que el vidrio tenía pequeñas inclusiones de oro y plata, que simplemente de manera empírica los romanos añadían ciertas sales al vidrio y veían que esto producía una coloración, que en reflexión y en transmisión eran diferentes. Con la química física moderna, química coloidal, se pueden producir partículas de tamaños de este tipo y ir hacia formas, controlar la forma de las partículas, y a través del control de la forma se pueden modificar los espectros, por ejemplo, de absorción de luz de las partículas. Esto influye en el color de las partículas, en transmisión, por ejemplo, y en reflexión. Son diferentes colores, ¿no? Igual que en la copa de Licardo. Y una versión más moderna, en este artículo que publicamos hace unos años en ACS Photonics, pero también en este otro, entonces se ve cómo si tenemos muchas nanopartículas todas apiladas, de forma aleatoria ocurren posiciones en las que el campo de la luz se amplifica muchísimo, y esto tiene utilidad, ¿no? Ahora explicaré. Tiene utilidad. Vale. Por ejemplo, tenemos una partícula que está publicado aquí en Physical Chemistry Letters, una partícula que está de metal, que tiene pequeños picos. Estos picos se configuran de manera que haya una molécula que se pega a uno de esos picos, también se pega a un sustrato de metal. Entonces aquí se establece una superficie de metal, o sea, un hueco entre metal y metal, donde el campo eléctrico que viene se amplifica enormemente, hasta tal punto que la molécula puede reaccionar de manera inelástica, puede producirse vibraciones en la molécula, y esas vibraciones a costa de la luz que incide. Un fotón incide, crea una vibración, pero todavía le sobra energía al fotón para ser reemitido, y dependiendo de la frecuencia, el color de la luz que es emitido, esto da información sobre las frecuencias de resonancia, de vibración de las moléculas. Es lo que se conoce como Surface Enhanced Raman Scattering, ¿no? No lo voy a traducir. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue demostrar una eficiencia para este proceso de un factor de 10 a la 10 frente a moléculas que no están en este gap, en este hueco. También se puede utilizar los plasmones para producir absorción total de luz, a través de la estructura, simplemente la estructura, no por la composición, sino por la nanoestructura de las superficies. También se pueden utilizar plasmones para hacer sensores, en este caso son de grafeno, donde estos pequeños discos de grafeno resuenan a una frecuencia de la luz en centímetros a la -1, que está en el infrarrojo medio. Y entonces cuando la luz que incide excita plasmones en estos discos, cede energía, se calientan, y esto cambia la conducción de los discos que se puede detectar. Y esto permite hacer sensores muy sensibles de luz infrarroja en este rango, para los cuales no hay muchas alternativas. ¿Vale? Hasta aquí con la luz. Ahora es importante recordar este concepto del príncipe Louis de Broglie. Nada como nacer con suerte en la vida, es decir, ser aristócrata, tener una vida larga, hacer una tesis doctoral de 30 páginas y ganar el premio Nobel con ello. Bueno, pues entonces la contribución de este señor fue importantísima, porque lo que dijo es: cualquier
objeto que se mueve puede tener una longitud de onda. Como un objeto cuántico, su descripción cuántica es a través de una función de onda. Esto lo podemos ver con un electrón que puede estar inicialmente localizado sobre una región de 1 nanómetro. Es decir, a tiempo cero, empezamos, tenemos el electrón localizado ahí, ese punto. Lo ponemos una función de onda que ocupa 1 nanómetro. Y simplemente resolvemos la ecuación de Schrödinger para ver la evolución del electrón, y 10 femtosegundos después, o una serie de femtosegundos después, el electrón se va expandiendo. Es decir, tardamos unas decenas de femtosegundos en que el electrón se expande, ¿no? Bueno, aquí tenemos la función de onda normalizada al máximo, es decir, el máximo está pintado aquí siempre en amarillo. Si no normalizamos para que la integral de toda la probabilidad sea 1, pues se va disolviendo, ¿no? Se va disolviendo. Si cambiamos el electrón por un átomo de hidrógeno, lo que ocurre es simplemente, los dibujos quedan igual, pero lo que cambian son la escala de tiempo, es decir, pasamos de femtosegundos a picosegundos, simplemente porque la masa del átomo de hidrógeno es mucho mayor que la masa del electrón. Y si pasamos un átomo de rubidio, también la masa es aún mayor, los tiempos se convierten en nanosegundos, y si pasamos a una masa de 1 gramo, una canica, un dado, lo que tenemos son milenios, ¿de acuerdo? Es decir, estamos en el régimen clásico. El tiempo de expansión es proporcional a la masa, ¿vale? Pero el concepto de longitud de onda de partículas es importante porque, volviendo a este esquema, para un electrón, la longitud de onda correspondiente, por ejemplo, a este rango, nanómetros y por debajo, correspondería a velocidades del electrón de 1/1000ª de la velocidad de la luz, que no es mucho, se puede acelerar fácilmente. Es básicamente la energía de los electrones en el nivel de Fermi de un metal, por ejemplo. Entonces, queremos estar en este rango y mucho más abajo para poder tener mucha resolución y utilizar la longitud de onda de los electrones. Entonces llegamos al concepto de microscopía electrónica, y los microscopios electrónicos, que son un logro desde el descubrimiento del electrón, la formulación de la longitud de onda de electrones, la formulación de lentes magnéticas, el desarrollo, ¿no? El primer microscopio electrónico, el hijo de Thomson también tuvo su premio Nobel al mostrar que los electrones se pueden difractar. El primer microscopio electrónico comercial, en el año 45 ya se llegaba a una resolución de 1 nanómetro. En la actualidad, de menos de 1 Angstrom, se pueden reconstruir imágenes 3D con técnicas computacionales intensivas, y finalmente llegamos a la electrónica ultra rápida, con resolución de nanómetros y microsegundos, y por debajo de esto en el espacio y el tiempo. Por tanto, tenemos electrones que en un microscopio electrónico van a tener este rango de energías, o equivalente a este rango de porcentaje de la velocidad de la luz, muy colimados, es decir, el haz tiene una divergencia de menos de 1 grado, típicamente. Por tanto, la energía en la dirección perpendicular va a ser mucho más pequeña que en la dirección longitudinal, hasta el punto de que aquí tenemos, pues, menos de 1 electronvoltio, por ejemplo. En el microscopio electrónico tenemos una fuente de electrones, una muestra que queremos analizar y un detector. Este experimento quizás da una muestra del estado del arte en este campo, donde se pueden obtener resolución de 1000 electronvoltios y sub-Angstrom en espacio. Y aquí se ve en una red de grafeno que tiene una impureza, es un átomo de silicio, y cómo al resolver los electrones, la pérdida de energía de los electrones en este rango, ese es el rango de las vibraciones de los átomos, las vibraciones atómicas. Bueno, se puede ver cómo esto cambia dependiendo de dónde ponemos el electrón, 1, 2, 3, 4, distintos espectros, ¿verdad? Va cambiando. Esta es la teoría, densidad de estados fonónicos, y este es el experimento, ¿vale? Se puede ver con este grado de resolución. En general, lo que tenemos es un electrón que se mueve a una cierta velocidad, crea un campo electromagnético. Este campo electromagnético evoluciona con el tiempo, según se acerca al electrón y luego se va. Entonces, pero estamos interesados en ver frecuencias concretas del campo electromagnético, es decir, excitaciones que van a ocurrir en un material que queremos observar a una frecuencia dada.
por tanto nos fijamos de este campo, extraemos una frecuencia dada en el espacio de frecuencias. El rango espacial del campo electromagnético viene definido por la velocidad y la frecuencia. En un experimento típico tenemos un electrón que pasa cerca del material y parte de este campo se absorbe. Entonces vemos la pérdida de energía del electrón y lo resolvemos a través de espectroscopía de pérdida de energía de electrones. O parte de esta energía se reirradia y detectamos fotones emitidos que vienen de la energía del electrón. Y esto es catoluminiscencia. Entonces, al hacer, por ejemplo, en el pérdida de energía, los electrones eran básicamente la forma ideal de medir plasmones hasta los años 70, básicamente, ¿no? Los estudios pioneros de plasmones se hacían gracias a electrones. En este caso, por ejemplo, cómo se ve la dispersión de plasmones que van canalizados en una pequeña lámina de aluminio. Entonces, esto se hizo ya en el año 75, ¿verdad? Donde se ve sería muy difícil medir esto con luz, en esa época, por supuesto, incluso ahora. O plasmones que están confinados en un hilo, un pequeño hilo, en este caso de cobre, y que son como ondas estacionarias y en algunos casos llegan a energías en el infrarrojo medio. También la catoluminiscencia, la emisión de luz, se ha utilizado mucho para por ejemplo, medir bandas fotónicas en cristales, para medir características de la luz, por ejemplo, emisión de luz con distinta claridad, un electrón, una esfera, rompemos la simetría angular, simplemente poniendo el electrón y la dirección de emisión en direcciones distintas y se produce, pues eso, luz quiral. Una aplicación interesante es, ya de los años 60, se vio esto como electrones que pasan por una muestra, en este caso sin microscopía, ¿no? Es sin resolución espacial. Pues hay electrones que pierden energía, pero electrones también que ganan energía, porque hay fonones, modos fonónicos que están excitados en el material, y el electrón puede absorber estos fonones y ganar energía en consecuencia. Bueno, la forma más moderna de esta técnica en los últimos años es, fijaos aquí en este artículo en Nanoletters, donde se ve la medida de la temperatura a través de la relación entre pérdidas y ganancias. Se puede deducir directamente la temperatura en función de la posición, con precisión nanométrica. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que con los electrones se puede jugar como ondas, se pueden hacer prismas, biprismas, combinarlos, hacer holografía, etc., ¿no? Y al final reconstruir con escala atómica los materiales, ¿vale? Tenemos el periodo óptico para luz visible. Estamos en el rango de los femtosegundos, ¿vale? Hasta aquí hemos hablado del espacio, vamos a hablar un poquito del tiempo. En el rango de los femtosegundos, es decir, si hacemos las cuentas, cuánto tiempo tarda un frente de onda en moverse de una longitud de onda media micro a la velocidad de la luz, pues va a ser en torno a femtosegundos, ¿no? Aquí tenemos distintas escalas de nuevo tamaños, el visible. Tenemos distintas escalas de energía, de frecuencia. El inverso de esta frecuencia sería el tiempo. Aquí 10 a la menos 15, el inverso sería femtosegundos. Si queremos ir mucho más allá, volvemos al mismo problema. Con luz lo tenemos difícil. Tenemos que combinar muchísimos armónicos, ahora armónicos en el tiempo en lugar de en el espacio, para producir un pico con una resolución suficientemente pequeña. Esto es precisamente lo que se hace en la física de los atosegundos y lo que precisamente hicieron estos autores para lograr que a través de luz infrarroja producir armónicos, combinarlos y producir de esa forma pulsos de atosegundo, ¿no? Una forma un poco más compleja que como lo he contado, pero de esta forma se pueden producir
pulsos de atosegundo con los cuales resolver en el tiempo, en esa escala de tiempos, ¿verdad? De nuevo, la evolución en el tiempo a lo largo de la historia, muy lentamente nos hemos aproximado hasta una precisión que en este momento podemos medir el tiempo con una precisión de, bueno, cuánto tiempo, cuándo tenemos un segundo de imprecisión, al cabo de 10 a la 9 años en los relojes atómicos actuales, ¿verdad? Bueno, volvemos a los electrones. Precisamente estos ofrecen una ventaja para hacer nueva física, para explorar procesos físicos a escalas pequeñas de tiempo y espacio. En este caso, no solo con electrones, sino mezclándolo con luz. Y lo que hacemos es lo siguiente. Este fue un desarrollo de Ahmed Zebai, murió hace unos pocos años. Él ganó un premio de química Nobel por desarrollar la femtochemistry, ¿no? la química de los femtosegundos, con láseres ultra rápidos. Y andaba detrás de un segundo premio Nobel al desarrollar la microscopía electrónica ultra rápida. Entonces, en el microscopio que os he mostrado antes, lo que hacemos ahora es la fuente de electrones va a ser a través de pulsos de luz ultra cortos, un pulso de ultrasegundos, de femtosegundos. Se producen electrones. Estos electrones van a tener, es decir, aquí se ve la luz. Esos electrones van a tener duración de femtosegundos y se van a propagar. Cuando llegan a la muestra, una parte de la luz se manda a la muestra y los dos coinciden, la luz y los electrones, de manera que se puede hacer un experimento de bombeo y prueba. Y finalmente los electrones interactúan tan fuertemente con la luz que pueden ganar o perder muchos fotones. En su experimento se vio que había espectros de pérdida de energía con picos enormes. Esto era impensable antes de estos experimentos. Normalmente estos picos en los experimentos de pérdida de energía son pequeñísimos, ¿no? 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 veces el pico de pérdida de energía cero, el zero loss peak. Entonces, a través de esto, va a tener relevancia todo esto para llegar a escalas de tiempo muy pequeñas, como veremos en un segundo. Lo que nosotros hicimos una teoría, la teoría de este experimento, y predijimos después cómo si la luz utilizada aquí, se cambia la intensidad, si aumentamos la intensidad, lo que va a haber es en los distintos canales son estos picos, los distintos canales de número de fotones intercambiados, va a haber una especie de oscilaciones según vamos avanzando en la intensidad, porque es un proceso dinámico entre estos distintos picos. Esto fue confirmado en el grupo de Klaus Roppers, donde cambiaron la intensidad de la luz. En este caso es la amplitud. Aquí estamos pintando la intensidad, el cuadrado de la amplitud. Por eso es cono y eso es una parábola, ¿no? Pero bueno. Entonces, y con la teoría, el acuerdo era fantástico. La teoría es muy sencilla. Tenemos un electrón que se representa a través de una función de onda, un poco de mecánica cuántica. Cuando introducimos luz, después de un desarrollo relativamente sencillo, lo que tenemos es que la función de onda del electrón viene modificada a través de este término, de este factor. Y este factor introduce número de fotones, el número de fotones introduce cambios en energía y también en momento del electrón, ¿de acuerdo? Entonces, en términos más precisos, estos coeficientes en esta suma, esos coeficientes son función de el campo de la luz integrado a lo largo de la trayectoria del electrón. Es como la transformada de Fourier espacial de este campo, una componente espacial, de frecuencia espacial de este campo, a través de este coeficiente. Y el cuadrado de estos coeficientes nos da la intensidad. Es decir, lo que tenemos aquí es la intensidad y en el eje vertical lo que tenemos es algo proporcional a la amplitud. Es decir, esto es beta y esto es los distintos L's. Entonces, logramos un acuerdo bastante bueno. Pero hay algo más importante, de lo cual también fue Klaus Roppers el que lo identificó por primera vez. En el momento que transfieren los electrones, aquí tenemos la frecuencia, pero también energía h omega, momento h omega dividido por v, es lo que transfiere el electrón. Pero esto es una idealización en la que
la velocidad del electrón no cambia. Sin embargo, al contrario que la luz, la velocidad del electrón depende de su energía. Y por tanto esto no es suficiente. Tenemos que introducir correcciones. Estas correcciones, un pequeño término, muy pequeño, en distancias de propagación pequeñas, acaba siendo importante cuando las distancias de propagación son grandes, a través de este término que pueden ser del orden de milímetros o incluso más. Lo que ocurre es que la función de onda de la luz, tenemos un paquete aquí de electrón, perdón, la función del electrón, si pintamos aquí la función de onda al cuadrado, es decir, la densidad de probabilidad, cuando nos vamos propagando a lo largo de la distancia, el electrón, la función de onda, va modificándose y en algún momento puede comprimirse. Esta compresión puede llegar a una pequeña fracción del periodo óptico de la luz utilizada. Tenemos un periodo óptico del orden de femtosegundos, unos pocos femtosegundos, y sin embargo llegamos aquí a una compresión del orden de atosegundos. Por tanto, llegamos a pulsos de atosegundos. Abrimos toda una ventana, por tanto, a través de los electrones y la luz, para llegar con distintas técnicas, en resolución en energía y resolución en el espacio, por ejemplo, con microscopios ópticos convencionales tenemos pues, energías pues, del visible, del infrarrojo quizás, ¿no? Desde un poco por debajo de una micra. Con microscopios electrónicos llegamos a energías, como hemos visto en ILS, llegamos hasta 1000 electronvoltios y menos de un nanómetro, pero ahora tenemos el tiempo que está codificado aquí en esta escala de color. Y el tiempo puede controlarse a través de electrónica, nanosegundos, a través de distintos procesos de física de láseres ultrarrápidos. En este momento, es decir, hasta los femtosegundos. Y por último, a través de estos electrones que viajan y se reconfiguran y llegan a ser atosegundos. Es decir, esta es la nueva frontera a la que esperamos o deseamos llegar en breve. Y a través de distintos esquemas, esto es una propuesta experimental en desarrollo en este momento, donde utilizando una lente para electrones, la lente puede focalizar a un punto, pero si la lente contiene también luz que interactúa con los electrones, lo que obtenemos es un pulso, un confinamiento del electrón en el espacio, pero también en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una película que puede llegar a una fracción de femtosegundos, es decir, estamos en los atosegundos y en el espacio en el angstrom. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo sean estas lentes, cómo se diseñen con más o menos sectores diferentes en la luz, llegamos a más o menos confinamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto yo creo que llegamos al tiempo más o menos que habíamos pactado, de 45 minutos, y estaré encantado de responder preguntas, si es que he motivado alguna pregunta. Espero también haberos transmitido ciertos conceptos de lo que estamos manejando en este momento para utilizar electrones y luz para llegar a la frontera de lo más pequeño y lo más rápido, pero de forma combinada. Muchas gracias por vuestra atención.